Siguiente estructura zona anatómica fundamental, entonces el músculo. Y recordemos que todo parte del entendimiento de la estructura de disección fundamental e histológica, donde la célula muscular o la fibra muscular va a formar unos fascículos que están rodeados por un tejido fibrótico, aponeurosis y fascias que pueden ser identificables en la ecografía. Hay algunos patrones como el patrón de las gaviotas volando que ven aquí, que se puede observar en muchos músculos en el eje transverso, pero en general lo que tendremos que recordar siempre es la disposición de estos fascículos y de estas fascias que varía en cada uno de los músculos. Y es que cuando estudiamos músculos tenemos que hacer casi que un estudio específico para entender la morfología de cada uno de ellos, porque varía, no es lo mismo, por ejemplo, un patrón de estas fibras muy similar al de el deltoides a un patrón como este, que sería el patrón típico de un gastrocnemio, de una pluma de ave. Todos ellos cambian de acuerdo a la estructura y hay que estudiar músculo casi que por músculo. En el caso de este ejemplo vemos entonces un patrón de pluma de ave, acá hay una visión extendida de un gastrocnemio, lo estamos viendo primero en longitudinal y aquí en transverso. Identificación de patrones musculares entonces, los septos bien organizados para este caso, donde hay tejido fibroso muy bien organizado, alternante esas áreas hiperecogénicas que son las fascias con las células musculares que tienen más líquido. Veamos otro ejemplo de un vasto lateral oblicuo en transverso, donde se ven células musculares rodeadas de tejido más fibroso, donde se ven aponeurosis, donde se ven fascias. Otro ejemplo, miren, este es un deltoides, donde la disposición de las fibras musculares más anecogénicas o hiperecogénicas está alternada por fibras de fascias o de aponeurosis que son más longitudinales. Entonces hay que diferenciarlas muy bien para poder reconformar en nuestra mente la imagen de estos tendones y de estos músculos. Entonces, músculos, otra estructura zona anatómica fundamental que debemos reconocer.